Bien, muy buenas. Entonces vamos a iniciar el desarrollo del tema número 6, transformación de la plusvalía en ganancia. Debemos recordar o precisar, mejor dicho, de dónde obtienen su valor las mercancías. No podemos perder de vista que las mercancías obtienen su valor de dos componentes. El valor preexistente, que implica la cristalización de un trabajo anterior que se transfiere al producto, sea el valor total de las materias primas, combustibles o la parte de valor que corresponde al desgaste de edificios, maquinarias, herramientas y otros. En el ejemplo que maneja el texto guía, el leñador, por ejemplo, tendrá que invertir en la piedra de afilado de su hacha, en la reparación de la misma, o el panadero invierte en el combustible para calentar el horno, la limpieza del mismo, las latas que se requieren para poner el pan, etcétera, etcétera. Este es un valor preexistente de un trabajo cristalizado ya anterior. Y el segundo componente es el nuevo valor creado por la acción de la fuerza de trabajo vivo. Estos son los dos componentes que formarían, o de donde se obtiene, mejor dicho, el valor de las mercancías. De lo expuesto anteriormente, vamos a un ejemplo y en distintas industrias, que vamos a denominar industrias livianas y industrias pesadas. Por ejemplo, en el pan, el valor transferido, digamos que es de 8, el nuevo valor creado es también 8, el valor total del producto tendría que ser 16. Si hablamos de la tela, vamos a ver que se requiere una mayor inversión, un trabajo existente cristalizado más elevado por el telar o por la maquinaria que se requiere. Digamos que tenemos un valor transferido de 12, un nuevo valor creado de 8, al igual que en el anterior caso, porque es el tiempo de trabajo necesario para realizar el telar, y el valor total del producto es de 20. Y veamos otro ejemplo, una industria más pesada, digamos la metalurgia, que fabrica cuchillos. El valor transferido es 16, es mayor porque se requiere una mayor maquinaria. El nuevo valor creado es 8 de igual manera. El valor total del producto sería igual a 24. Entonces, como podemos ver, existe la posibilidad de que los otros artesanos, ya sea los tejedores o los que fabrican cuchillos, al ver que requieren mayor inversión, pero ganan lo mismo que los panaderos, vayan a cambiar de rubro por la ley de la oferta y la demanda. Si las tres mercancías se vendiesen por su valor, los tres artesanos obtendrían igual retribución por su pago. Pero en tal caso, tanto el tejedor como el herrero estarían disconformes, puesto que obteniendo lo mismo que el panadero, invierten mucho más, en este caso, como vemos, 12 y 16. Y como habíamos señalado anteriormente, el herrero pensaría, si gano lo mismo que el panadero e invierto más dinero, entonces lo que hago es cerrar mi herrería e instalo una panadería. Por tanto, tendrían a instalarse más panaderos que herreros. Y esta tendencia, la única forma en la que cesaría, es cuando el herrero obtuviese una retribución suplementaria por su mayor inversión. Pero esto implicaría que ante una menor oferta, el cuchillo tendría a venderse por encima de su valor y el pan, por su mayor oferta, tendería a venderse por debajo de su valor. Esta tendencia la vamos a ver más adelante y es el ejemplo que podemos plantear cuando se da la relación entre industrias livianas e industrias pesadas, llamándose industrias livianas aquellas que requieren una menor inversión y pesadas aquellas que requieren una mayor inversión.
Lo señalado anteriormente no es de interés del capitalista ni del capitalismo. A lo que le interesa es obtener la ganancia. ¿Y qué es la tasa de ganancia? Como ya hemos señalado en la lección anterior, no es otra cosa que la comparación de la plusvalía con el capital total. Desde la perspectiva del capitalista, esta es una realidad oculta, pues no es más que la diferencia entre lo invertido, costo, y el precio de venta de las mercancías o productos. Veamos un ejemplo numérico sencillo de lo expresado anteriormente. ¿De dónde se obtiene la cuota de ganancia? La cuota de ganancia. Si decimos que el costo del producto son 20 monedas, el capital invertido, el capital transferido, lo que denominamos capital constante, son 12 monedas, y el capital variable, es decir, lo generado por el trabajador, son 4 monedas que se invierten en salario, entonces el saldo o cuota de ganancia es de 4 monedas, equivalente al 25%. La tasa de ganancia en este ejemplo es del 25%. Siguiendo con el mismo ejemplo, recordemos que durante una jornada Juan consumía un capital constante cuyo valor era de 12 monedas. El esquema de dicho proceso productivo sería el siguiente. Capital constante 12 más capital variable 4 más plusvalía 4, el valor del producto es de 20, ¿no? Capital constante es el capital invertido, ¿no? El capital cristalizado anterior, más el capital variable, el capital que se invierte en el salario, la fuerza de trabajo de los obreros, más lo que estos generan, una plusvalía de 4, entonces el producto es, el valor de la mercancía es de 20. O bien 12C, capital constante, más 4B, capital variable, más 4 de plusvalía, el valor de la mercancía es 20. La cuota de ganancia es la que resulta de comparar la plusvalía con la totalidad del capital. Entonces, la fórmula de la cuota de ganancia es la siguiente. Plusvalía entre capital constante más capital variable. En nuestro ejemplo, 4 entre el capital constante 12 más el capital variable 4. Esa es la fórmula de la cuota de ganancia. 4 entre 16. Y ahí tenemos la cuota de ganancia. Supongamos, para simplificar, que todo el capital constante se consumiera en un día. En tal caso, la cuota de ganancia de nuestro capitalista sería del 25%. En efecto, aplicando la fórmula de la cuota de ganancia, tenemos 4 de plusvalía dividido entre 12 de capital constante más 4 de capital variable, o lo que es lo mismo, 4 de plusvalía dividido entre 16 igual al 25%, ¿no? Lo que ya habíamos señalado anteriormente. Traslademos lo señalado a las industrias que habíamos comentado anteriormente, es decir, la industria de la panadería, textilera y metalúrgica. Veamos el siguiente ejemplo. Si la ley del valor se manifiesta en forma directa, los precios de las mercancías resultarían iguales a sus respectivos valores, tal como sucede en el cuadro siguiente. Veamos. La industria del pan. Tenemos un capital constante de 8.000, es decir, el capital invertido, pretérito cristalizado, un capital variable, el que se invierte en salarios, de 4.000, el costo total sería 12.000.
Y si tenemos una tasa de plusvalía del 100%, es decir, igual al capital variable, 4.000, el valor de la mercancía sería de 16.000. Aplicando la fórmula anterior, la tasa de ganancia en este caso es del 33.3%. Veamos qué sucede con la industria textil. Obviamente se requiere una mayor inversión. Tenemos un capital constante, supongamos de 12.000, un capital variable de 4.000, es decir, estamos imaginando que en las tres industrias que estamos ejemplificando tenemos la misma cantidad de obreros, un capital variable de 4.000, el total, el costo es de 16.000, si tenemos una tasa de plusvalía del 100% igual al capital variable, entonces tenemos 4.000 adicionales. El valor de las mercancías sería de 20.000, aplicando la fórmula anterior, la tasa de ganancia sería el 25%. Vamos a la industria metalúrgica, donde se supone que tenemos una mayor inversión, mayor capital constante, digamos en este caso 16.000, un capital variable de 4.000, el costo total sería de la mercancía 20.000 más la plusvalía de una tasa del 100% igual 4.000, tenemos un valor de 24.000. La tasa de ganancia en este caso es del 20%. Si las mercancías se vendieran por sus respectivos valores, en este caso, las empresas metalúrgicas obtendrían una menor tasa de ganancia que las textileras o las panaderas. Pero si las ramas más pesadas obtuvieran permanentemente una tasa de ganancia inferior, los capitales tendrían a huir de esas ramas, por ejemplo de la metalurgia, para instalar nuevas fábricas livianas, por ejemplo panaderías. En nuestro caso, los capitalistas metalúrgicos no se resignarían a ganar un 20%, viendo que los textiles obtienen un 25% y que los de la industria del pan un 33%. De este modo, el traslado de capitales de una rama a otra iría provocando una restricción de la oferta de productos metalúrgicos, lo que en lógica consecuencia provocaría la subida de sus precios con el consiguiente aumento de la ganancia y una mayor oferta de pan, cuyo precio tendría a bajar, reduciendo la cuota de ganancia de los panaderos. ¿Cuándo cesaría teóricamente este vaivén? Cuando se nivelara la tasa de ganancia en todas las ramas. En conclusión, los desplazamientos de capitales en busca de una mayor tasa de ganancia dan como consecuencia que la ley sea la tendencia de la uniformidad de la tasa de ganancia. En el ejemplo que hemos citado, todas las ramas tendrían a obtener un 25%. Como habíamos dicho, la ganancia tiende a estandarizarse en un promedio que se denomina ganancia media. La ganancia media es la forma en la que se reparte la plusvalía generada por el trabajador entre todos los capitalistas. La tasa de ganancia tiende a uniformarse diferenciando los costos de los productos y haciendo posible la oferta de todos ellos, incluso en el caso de que la ganancia fuera la misma. Esta situación se produce, por ejemplo, entre las industrias livianas y pesadas. Por lo señalado, los desplazamientos de capitales en busca de una mayor tasa de ganancia dan como consecuencia que la ley sea la tendencia a la uniformidad de la tasa. En nuestro ejemplo, todas las ramas tenderían a obtener un 25% y el cuadro que habíamos analizado anteriormente quedaría transformado de la siguiente manera. Veamos. La industria del pan, donde tiene un capital total entre capital constante y capital variable de 12.000 y genera una plusvalía de 4.000, el valor de la mercancía sería 16.000, pero si tenemos que la ganancia es del 25%, entonces la tasa de ganancia
solamente sería de 3.000. El precio de venta, 15.000. La diferencia entre valor y precio sería menos 1.000. En el segundo caso, la industria textilera, que requiere, como ya hemos visto, mayor inversión, tiene un capital total entre capital constante y capital variable de 16.000, más la plusvalía generada, 4.000, el valor de la mercancía es 20.000 y la ganancia equivaldría al 25%, 4.000, y el precio de venta sería 20.000. En este caso, no hay diferencia entre valor y precio. En la industria metalúrgica, el capital, como hemos dicho, es mayor por el capital pretérito invertido de 20.000 más la plusvalía 4.000, el valor de la mercancía es 24.000. Si la ganancia equivale al 25%, tenemos que la tasa de ganancia sería 5.000 y el precio de venta sería 25.000. Es decir, la diferencia entre valor y precio es de más 1.000. Analizando los totales, tenemos un total de todos los capitales de 48.000, una plusvalía de 12.000, el valor de la mercancía sería 60.000 y la ganancia sería 12.000. El precio de venta, 60.000. Cabe preguntarse por qué se ha uniformado la tasa de ganancia en un 25% y no en cualquier otro porcentaje. Si imaginamos al conjunto de todos los capitalistas del ejemplo como una sola empresa, cuyo capital total fuera, como hemos señalado, 48.000 y la plusvalía total obtenida sería 12.000, dado que plusvalía total y ganancia total es una misma cosa, resulta evidente que para el conjunto de los capitalistas la tasa de ganancia no puede ser otra que un 25%, que es el resultado de la fórmula siguiente. Ganancia media igual a plusvalía entre capital total, es decir, igual a 12.000 dividido entre 48.000, lo que hace un total de 25%, la tasa de ganancia media. En cada empresa, la plusvalía se crea en proporción al trabajo vivo desplegado por los obreros, pero se reparte en función al capital invertido, que no es otra cosa que trabajo pretérito que permitió la acumulación de ese capital. Repito, en cada empresa la plusvalía se crea en proporción al trabajo vivo desplegado por los obreros, pero se reparte en función al capital invertido, que no es otra cosa que el trabajo pretérito que permitió acumulación de ese capital. El conjunto de capitalistas entonces conforma una gran corporación que explota globalmente a la clase trabajadora, pues cada trabajador le reporta plusvalía no solo a su empleador, sino al conjunto de la burguesía, porque ésta se reparte en función al capital pretérito invertido. Entonces, nuevamente, el conjunto de capitalistas conforma una gran corporación que se beneficia de la clase trabajadora, pues cada trabajador le reporta plusvalía no solamente a su empleador, sino al conjunto de la burguesía, porque ésta se reparte en función al capital pretérito invertido. Se crea la ilusión de que es el capital la fuente de toda la ganancia y no el trabajo no remunerado, como hemos señalado en reiteradas ocasiones. Dicho de otra manera, la ganancia no es sino la forma en que se reparte la plusvalía en el capitalismo, a todos los capitalistas. En cada empresa capitalista, la plusvalía se crea en proporción a la cantidad de trabajo vivo desplegado por sus obreros, pero se reparte en proporción al capital. ¿Qué es el capital? El trabajo pretérito cristalizado que posee cada capitalista. El trabajo pretérito, bajo la forma de capital, determina el modo de apropiarse del trabajo vivo,
Para su reparto, la plusvalía se presenta como cuota de ganancia. Dicho de otra manera, repito, entonces, la ganancia no es sino la forma en que se reparte la plusvalía en el capitalismo. En cada empresa capitalista, la plusvalía se crea en proporción a la cantidad de trabajo vivo desplegado por sus obreros. Sin embargo, se reparte en proporción al capital, es decir, a lo que se invierte, a este trabajo pretérito cristalizado que habíamos mencionado, que posee cada capitalista. Por eso hablábamos de la diferencia entre industrias livianas e industrias pesadas. El trabajo pretérito, bajo la forma de capital, determina el modo de apropiarse del trabajo vivo, en este caso de la fuerza de trabajo no remunerada de los obreros. Para su reparto, la plusvalía se presenta como cuota de ganancia. Después de lo visto en el pequeño video y lo explicado, lleguemos a algunas conclusiones o tratemos de responder algunas preguntas que nos habíamos planteado inicialmente. ¿Por qué factores está conformado el capital total? Hemos dicho que el capital total está conformado por el capital constante y el capital variable. Es decir, el capital que se destina a infraestructura, a combustibles, que sería el capital constante, y el capital variable es aquel que se destina a el pago de salarios. ¿Qué es la composición orgánica del capital? La composición orgánica del capital es aquel índice que nos da el grado de tecnificación de la empresa y se obtiene de la división entre el capital constante y el capital variable. 3. ¿De dónde se extrae la cuota de plusvalía? Y esto es muy importante. La plusvalía o la cuota de plusvalía solamente se obtiene del capital variable. No se olviden, la plusvalía, la cuota de plusvalía solamente se obtiene del capital variable, es decir, de aquel capital destinado a la compra de fuerza de trabajo. ¿Cómo se obtiene la tasa de ganancia? Pregunta 4. ¿Cómo se obtiene la tasa de ganancia? Como ya hemos dicho, la tasa de ganancia se obtiene de comparar la plusvalía con el capital total. Es decir, la fórmula es plusvalía dividida entre la suma del capital constante más el capital variable. ¿Qué ocurre? Pregunta 5. ¿Qué ocurre con la tasa de ganancia en el tiempo? La tasa de ganancia en el tiempo tiende a decrecer. Es decir, que como la plusvalía se obtiene solamente del capital variable, a mayor tecnificación más composición orgánica, la tasa de ganancia, como hemos visto, tiende a decrecer. A mayor composición orgánica, la tasa de ganancia tiende a decrecer.